final se tienen en cuenta de que ustedes las clases abstractas de una jerarquía de clases la representen en el diagrama de clase de la manera correspondiente. O sea, si ustedes sacan las barras, esto termina siendo una clase normal y no está bien porque en realidad es una clase abstracta. ¿Sí? ¿Qué significa que una clase sea abstracta? Bueno, por lo general, una clase abstracta tiene métodos abstractos. ¿Sí? Vamos a volver al código. Tenemos la clase figura, ¿sí? Figura geométrica, y tenemos que el calcular área es un método abstracto. O sea, fíjense que el método abstracto no tiene implementación, ¿sí? Solamente, ¿sí?, tenemos la declaración de la firma del método, o sea, no tiene código, ¿sí? Por eso sí sé que es abstracto, no tiene implementación. O sea, son métodos que están en cierta manera incompletos, ¿no? ¿Qué más? Ya puedo tener uno como varios métodos abstractos en una clase abstracta, ¿sí? Pero con que tenga uno, ¿sí?, un método definido como abstracto, ya la clase la tengo que declarar como abstracta. Si no lo hago, el compilador me va a marcar un error diciéndome de que tengo un método abstracto, ¿sí?, y la clase no es abstracta. Entonces, con que tenga un método abstracto, tengo que decir de que mi clase ya es abstracta. Solo la puedo utilizar como clase base, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo construir objetos de una clase a partir de una clase abstracta, y esto es un concepto muy importante. Si bien puedo tener un constructor en la clase abstracta, ese constructor solamente lo voy a utilizar para inicializar propiedades de la clase abstracta, pero no puedo instanciar un objeto a partir de una clase abstracta, y eso tiene que ver con un sentido más bien semántico y no con una restricción técnica de los lenguajes orientados a objetos, ¿sí? Porque en realidad no existen objetos de clases abstractas o de clases puras, ¿sí? O sea, si yo les digo, por ejemplo, tráiganme una figura, ¿sí?, una figura geométrica, no existe en la naturaleza, no existen en la naturaleza las figuras geométricas, ¿sí?, como tales. O sea, yo lo que siempre veo son representaciones de una figura geométrica, pero no veo la figura geométrica en sí. Lo mismo pasa con los números. Los números son entidades completamente abstractas, aunque sí, yo puedo en Java instanciar un entero, puedo instanciar un doble. Todas esas clases, por lo general, heredan de number, ¿sí?, que es una clase abstracta, y yo no puedo instanciar de nuevo números en forma así genérica, en forma abstracta. O sea, si yo les digo, tráiganme, por ejemplo, una figura geométrica, ustedes me podrán decir, bueno, te llevo un, no sé, a ver, a ver si se les ocurre. Me traen un dibujo de un triángulo y me dicen, bueno, Víctor, mira, acá tenés un triángulo. En realidad eso es una representación de un triángulo, pero no es una figura geométrica en sí, porque ya les digo, no existen en la naturaleza todos objetos de clases abstractas, ¿sí? Entonces, por un lado, no puedo instanciar objetos a partir de una clase abstracta. Eso ténganlo presente, porque a lo mejor en un parcial pueden tener que instanciar objetos de clases derivadas,
Y no cometan el error de instanciar objetos de clases abstractas, porque no se puede, ya les digo, porque en la realidad, en el universo, no existen tales objetos. ¿Sí? Sí existen objetos de las clases concretas, de rectángulo, de triángulo, de la figura geométrica específica que ustedes piensen, pero no existen objetos de figura geométrica en sí mismos. ¿Sí? Bien. Si tengo una clase abstracta, tengo una clase que hereda desde esa clase abstracta y no implementa el método abstracto de la clase abstracta, puedo no hacerlo, pero esa clase también tiene que ser declarada como abstracta. ¿Sí? O sea, no puedo, si yo en rectángulo, supónganse que tengo más métodos abstractos, además del calcular área, no sé, tengo calcular otra cosa, ¿sí? Y digo, bueno, implemento ese calcular otra cosa, pero calcular área lo sigo dejando abstracto, bueno, rectángulo la tengo que dejar también como abstracta. Es decir, toda clase derivada que hereda de una clase abstracta está obligada a implementar los métodos abstractos de la clase base. ¿Sí? En caso contrario, tengo que declararla también como abstracta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Medio rebuscado, pero ¿cuál sería el Y, sentido de una clase abstracta? de nuevo, sí, o sea, entiendo que es rebuscado, a veces es más fácil leerlo que decirlo, ¿no? Sí. El sentido, de nuevo, estamos hablando de una jerarquía de herencias. Vuelvo un poco al principio de la clase. Las jerarquías de herencia son, o la herencia es un recurso semántico de negocio. No es más allá de que me permite que evitar la reutilización, de tener código duplicado, ¿sí? Más allá de que me evita tener que duplicar código, el sentido real de las jerarquías de herencia es semántico, es decir, que yo pueda representar los objetos de mi universo que están descritos en mi problema tal cual ocurren en ese universo. O sea, si a mí me llaman para modelar supónganse, modelar, desarrollar un sistema de recursos humanos en una empresa, ¿sí? Todos sabemos de que en las empresas hay distintos tipos de empleados. ¿Sí? Está el director, está el gerente, está el presidente, está el personal administrativo, el personal técnico, en el caso de, supónganse, una empresa de ingeniería. O sea, todos son empleados de la empresa, ¿sí? Desde el presidente hasta el último empleado, todos son empleados de la empresa. Nadie escapa a esa clasificación. Ahora, después empiezo a tener distintos tipos de empleados. O sea, no es lo mismo el presidente que el director, y no es lo mismo el director que el gerente, y no es lo mismo un gerente que el personal administrativo, ¿no? Entonces, toda esa relación que existe en los objetos reales del universo que yo estoy analizando y modelando, tengo que poder representarla, ¿sí? O sea, recuerden siempre esto, un sistema, una aplicación de software es un modelo de una parte de la realidad, ¿sí? Modela una parte de la realidad. ¿Qué parte de la realidad? Bueno, la que me están encomendando que represente a través de un sistema. Lo que les decía también al principio, o sea, a ustedes se les da un enunciado en un parcial y la idea es que lo que ustedes terminan haciendo es modelizando esa realidad en ese enunciado, ¿sí? Poniendo el comportamiento que se les pide, pero no deja de ser
ni más ni menos que un modelo, una representación de esa realidad. Por eso, cuando yo corrijo, o cualquier profesor corrige un parcial o un final, lo que hace es cotejar si lo que ustedes modelizaron a través del diagrama de clases y del algoritmo se corresponde con la realidad del enunciado. Y cuando eso no ocurre, hay un error, ¿no? Entonces, las jerarquías de herencia me permiten modelar, representar esa relación que existe en mi universo, en el problema que yo estoy modelando. ¿Sí? Y las clases abstractas agregan un grado más de significación porque dentro de esos objetos hay objetos que permiten clasificar, ¿sí? Pero que no son objetos en sí. ¿Sí? De nuevo, si vamos al caso de una empresa, y yo les digo, y tenemos la clase empleado, la clase gerente, la clase director y la clase personal administrativo, y yo les digo, a ver, llama a un empleado, el empleado como tal, propiamente dicho, no existe. Y vos me traes, qué sé yo, a Juan Pérez, que es un gerente. Bueno, Juan Pérez es un gerente, ¿sí? El gerente sí existe y es Juan Pérez, pero el empleado en forma abstracta no existe en realidad. Eso es lo que me permite representar una clase abstracta, ¿sí? Poner todo ese comportamiento común y todas esas propiedades comunes a las clases que derivan de esa clase abstracta y además me dice que no puedo instanciar objetos de esa clase y está bien que así lo haga. Y la otra posibilidad es la del polimorfismo que ahora vamos a ver. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, vas agregando más capas a los datos o a las posibilidades de manejar. Sí, hay que llevarlo a la práctica y terminar de entenderlo. Claro, tal cual, tal cual. Ver dónde Esto, usarlo ante todo. claro, exactamente. O sea, esto, ustedes, como siempre les digo, tienen que tener el concepto, ustedes tienen que saber lo que es una clase abstracta, porque si no después o no la van a saber usar o la van a usar mal, ¿sí? Entonces, tienen que tener en claro qué es una clase abstracta, cuál es el sentido de la clase abstracta, ¿sí? Generalmente son la raíz de una jerarquía de clases, ¿sí? A partir de la cual van heredando las distintas clases que están por debajo. O sea, si ustedes se ponen a ver, el universo está organizado de esta manera. O sea, todo el universo, todo lo que existe en el universo está organizado de esta manera. O sea, ustedes van a un e-commerce, ¿sí? A una aplicación de comercio electrónico, sea, no sé, Nisi, Frávega, Garbarino, van a ver que todos los productos están organizados en categorías. Ahí tienen una relación taxonómica entre los distintos productos que estos comercios venden. ¿Sí? Lo que es artículos del hogar, lo que son, no sé, la parte de refrigeración, la parte de cocina, la parte de entretenimiento, la parte de celulares, la parte de informática. Son todas categorías que permite organizar todo el universo de objetos que venden estas empresas. ¿Sí? Si no sería un caos, todo sería más de lo mismo y en realidad no, cada producto pertenece a una categoría. Si ustedes van al home de Easy, de Garbarino, de Frávega, van a ver que los productos están organizados en categorías. Bueno, de eso estamos hablando, ¿sí? Pero les pongo eso como ejemplo, pueden ir al universo entero, ¿sí? Y todos los objetos en el universo están relacionados de manera jerárquica. O sea, nosotros somos personas, o sea, somos
Sí, personas que pertenecemos al reino animal, que a su vez pertenece a los seres vivos. ¿Sí? Porque por otro lado están las plantas, ¿sí? Que también son seres vivos, pero no son animales. O sea, todo está organizado jerárquicamente. Bueno, las jerarquías de herencia en un sistema sirven para organizar eso. Y desde un punto de vista más técnico, evitar la duplicación de código. ¿Está? Bien. Bien. Las interfaces son similares a las clases abstractas, pero todos los métodos son abstractos. ¿Sí? Y todas las propiedades en una interfaz son constantes. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una interfaz, básicamente entre una interfaz y una clase abstracta. O sea, todos los métodos son abstractos. No, ojo, en Java eso ya no es tan así, pero bueno, se supone que nosotros en un punto estamos fuera de Java, porque en Java yo puedo ya tener métodos implementados en las interfaces a partir de Java 8, pero bueno, la idea es que ustedes aprendan de que en las interfaces todos los métodos son abstractos y los atributos son constantes y son públicos. ¿Sí? O sea, no puedo tener ni constantes privadas, ni protegidas, ni métodos abstractos protegidos. Todo en una interfaz es público. Ahora, puedo crear una relación de herencia, o sea, las interfaces pueden heredar entre sí, por lo tanto, bueno, puedo crear una relación jerárquica de herencia entre las interfaces. Ahora, la diferencia fundamental, y esto grábenselo porque es importante, o sea, porque uno diría, bueno, pero si son tan similares desde el punto de vista de la implementación, por qué existen las interfaces y por qué existen las clases abstractas, ¿no? Y esto a veces puede ser una pregunta en una entrevista de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una clase abstracta, ¿sí? Y una interfaz? Porque, a ver, yo puedo tener en una clase abstracta todos los métodos abstractos, ¿sí? Con lo cual es muy similar a una interfaz, pero sin embargo es una clase abstracta, no es una interfaz. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de la implementación podría estar casi representando lo mismo en una y en otra. La diferencia entre de uso entre una interfaz y una clase abstracta, con respecto a la clase abstracta, vuelvo a lo que ya les dije varias veces, ¿no? O sea, es un recurso semántico, o sea, de significado dentro del negocio que yo estoy analizando. ¿Sí? Es un recurso semántico, o sea, de significado dentro del universo del problema que yo estoy analizando. Ahora, una interfaz es un recurso, podemos decir, de ingeniería. ¿Sí? Es un recurso pura y exclusivamente técnico. O sea, a mí una interfaz no me sirve, ni tendría, si bien puedo establecer relaciones jerárquicas entre interfaces, las interfaces pueden heredar entre sí también, ¿sí? Pero que puedan heredar entre sí no significa, ¿sí?, de que yo tenga que pensarla desde un punto de vista del negocio.
sea, ¿les quedó claro que las clases abstractas tienen que ver con organizar mis objetos, mis clases de acuerdo a lo que el negocio me plantea? ¿Eso les quedó claro? Sí. Bien. Estaría bueno, igual si en algún momento se puede ir ejemplificando el paso a paso de cómo sería más o menos una clase abstracta. Bueno, Y a ver, esto que vieron acá, tranquilamente se puede transformar vehículo en una clase abstracta. Yo no lo hice porque tomé este ejemplo para explicar herencia, ¿no? Pero tranquilamente esta clase la podemos transformar en abstracta, ¿sí? La idea era tomar otro ejemplo para no caer en el mismo, ¿sí? Entre las figuras geométricas y distintos tipos de figuras, en este caso, bueno, rectángulo y triángulo, ¿no? Pueden agarrar un libro de geometría y modelizar toda la geometría matemática a través de una jerarquía no digo toda, pero bueno, como un ejercicio, no estaría mal que puedan hacerlo, ¿no? Pero, digamos, en relación a lo que hemos venido viendo, no hay no hay nada nuevo, salvo esto que les dije, ¿no? No puedo instanciar un objeto a partir de una clase abstracta. Tengo métodos abstractos, es decir, los métodos abstractos son métodos que solamente tienen su signature definida, no tienen cuerpo, o sea, no tienen un comportamiento definido. ¿Por qué? Porque el comportamiento definido lo voy a ubicar en cada una de las clases que heredan de esa clase abstracta y ahí aparece el polimorfismo. sería como un ¿Sí? depósito de generalizaciones. Si te gusta verlo así, podés verlo así. Bien. Fíjense, con respecto a este Profe. ejemplo que yo les decía, sí, O sea, ¿el polimorfismo solo aplica con clases abstractas? el polimorfismo solo aplica con clases abstractas y puedo utilizar las interfaces también. Pero no, o sea, no quiero que terminen pensando que una interfaz es una clase abstracta porque está mal. Eso sí, está mal. Es que interfaz todavía ni lo tengo en la cabeza porque creo que no empezamos de verdad. Digo, por lo que vimos hasta ahora, polimorfismo solamente se puede aplicar cuando hay una clase abstracta. Es lo más natural. Es lo más natural que yo aplique el polimorfismo a través de una jerarquía de clases en donde la raíz de esa jerarquía es abstracta. Esa sería la idea completa. Ok, y eso sigue siendo herencia. Y, por supuesto, claro, fíjate qué estoy usando. No, claro. Sí, perfecto. Entonces. O sea, ¿no puede haber herencia sin clase abstracta o sí puede haber? Yo puedo tener herencia sin clase abstracta, lo que no puedo tener prácticamente es polimorfismo sin clase abstracta. El polimorfismo puro implica que yo tenga métodos abstractos y al tener, como les dije antes, ya un método abstracto en una clase hace que esa clase sea abstracta. ¿Sí? O sea, el polimorfismo es un derivado directo de la herencia. ¿Sí? Pero herencia en donde la raíz de esa herencia es una clase abstracta. ¿Se entiende perfecto. ahí? Sí, se entiende. Yo puedo sobreescribir, o sea, ¿se acuerdan cuando vimos herencia, que vimos el override? ¿Sí? Claro, El sí. override del método acelerar, el override completo, el override parcial, el override completo en la clase moto, el override parcial en auto y camioneta. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Ahora, eso no es polimorfismo. Yo ahí estoy ocultando en la clase base un comportamiento que se encuentra en la clase, estoy ocultando en la clase derivada un comportamiento que se encuentra en la clase base. ¿Sí? Eso es el override. Ahora, tengo implementación en la clase base. ¿Sí? O sea, si volvemos a nuestro
a nuestro ejemplo de vehículo, fíjense que acelerar tiene comportamiento. Está bien, un comportamiento muy, muy básico y primitivo, que en realidad no hace mucho, pero yo acá tengo implementado código dentro del método de acelerar. ¿Sí? Acá lo vamos a poner como público. Muy diferente a calcular área, que solamente tengo la signature del método. ¿Ven la diferencia? O sea, un método abstracto no tiene nada dentro, está hecho solo para que se lo pise con el override. No, está hecho para que se lo implemente. Esa es la diferencia. Ok, pero no tiene nada dentro. Pero no tiene nada. O sea, el método abstracto, yo te estoy obligando, ¿sí? Cuando yo defino en una clase abstracta un método abstracto, estoy obligando a que cualquier clase que herede de esa clase abstracta implemente esos métodos. No te estoy dando oportunidad de decir, bueno, lo hago si quiero. No, tenés que implementarlo. Y ahora vamos a ver por qué tenés que implementarlo. ¿Sí? Ahora, Ok. diferente es cuando yo oculto un método en una clase derivada que se encuentra en la clase base. O sea, es distinto, ¿sí? Que en auto, ¿sí? Yo implemento y oculto el acelerar de la clase base vehículo. O sea, acá tienen la diferencia. Fíjense que acá hay código. Yo no, o sea, tendría que ser ingeniero mecánico o no sé qué tipo de ingeniero para saber cómo se acelera un auto, y acá tendría que estar todo el código que hace la simulación de la aceleración de un auto. ¿Sí? No sé, tendríamos que tener el tanque de combustible o algo que toma, tendríamos que tener un objeto que toma el combustible del tanque, lo pone en el carburador, más la bujía que genera la chispa, para que de esa manera se muevan los pistones, se mueva el eje, se muevan las ruedas y el auto acelere. O sea, obviamente que no da para poner todo, modelizar todo eso y poner el código acá adentro, que implicaría la aceleración de un auto. O sea ¿No? La que, aceleración real. bueno, o sea que la forma de hacer que esta clase de vehículo se convierta en abstracta, o también el método en abstracto, es borrar ese sysout y dejarlo vacío y ponérselo a cada clase en específica, a cada subclase en específica. Tal cual, que yo, o sea, no lo hice con este ejemplo, porque lo usé para herencia, pero sí configura a través del método calcular área. Lo dejé vacío, le pongo que es abstracto y obligo al rectángulo que lo implemente, ¿sí? Y obligo al triángulo que lo implemente. De manera diferente. ¿Por qué? Porque calcular el área de un triángulo no es lo mismo que calcular el área de un cuadrado o de un rectángulo. ¿Sí? Y ahí empieza a verse, creo yo, bien la diferencia. Fíjense, tenemos figura. ¿Sí? Yo digo, figura tiene el método calcular área. ¿Sí? Ahora yo les digo, calculen el área de una figura. ¿Pueden hacerlo? Hay que ver qué tipo de figura es, claro. Ahí está. Ahora, si yo les digo, calculen el área de una figura, ¿pueden hacerlo? Sí, porque es el área de esa figura. ¿Y de cuál figura? De una figura. No, bueno, sí. Bueno, Está bien. ¿de cuál? De una, bueno, hay que definirla. A eso vamos. O sea, calcular el área de una figura, o sea, de una figura, no estamos acá, ni acá, acá. Está ¿Ustedes bien, pueden ahí calcular el no. área de una figura? Ahí no.
Exacto, no pueden. Ustedes me tenían que decir, Víctor, ¿de qué figura querés calcular un área? Porque de una figura en forma abstracta no puedo. ¿Está? Y les digo, tienen razón. Ustedes no pueden calcular el área de una figura abstracta. Pueden calcular el área de un rectángulo, de un triángulo, de un círculo, de un rombo, no sé, de un hexágono. Pueden calcular el área de figuras específicas, pero no de una figura así abstracta. ¿Les queda claro esa idea? Porque esa me parece que es el mejor ejemplo para que les caiga la ficha en relación a lo abstracto y al polimorfismo. Ustedes no pueden calcular el área de una figura en sí misma. Porque de nuevo, yo les vuelvo a hacer la pregunta, les digo, calcúlenme el área de una figura. ¿Sí? Ahora, calcular el área de un cuadrado, ¿podrían? Y ahí sí, Exacto. ¿De un triángulo? también. También. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Me está pidiendo mucho, profe. Googleenlo, ¿sí? Yo quiero Base que por lo... altura. Bien, base por altura. Y les digo, calcúlenme el área de un triángulo. Base por altura dividido 2. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago en triángulo y en rectángulo? Fíjense, ¿cómo calculo el área de un triángulo? Base por altura dividido 2. ¿Cómo hago en un rectángulo? Base por altura. ¿Se dan Y cuenta en por qué ese, lo tengo que poner abstracto en la superclase y después tienen que sí o sí implementarlo en las clases derivadas? Porque el cálculo del área de un triángulo es distinta al cálculo del área de un rectángulo. Entonces sí o sí están obligados a tener que implementar cada uno su comportamiento, mientras que el cálculo del área de una figura en sí misma no existe. sigue siendo Pero necesario el sí, override, entonces, por lo que estoy viendo. sí, sí, el override se pone, pero digamos, no tiene que ver con el override que vimos en el caso de la herencia. Pero ¿vieron cómo naturalmente fuimos cayendo al polimorfismo? O sea, Profe, porque ahora en la... Sí. que estamos haciendo una aplicación o algo, vamos a tener, digamos, una clase abstracta como de la que vamos a tener que hacer los métodos con override, o es solo cuando estamos generando el negocio, como usted dijo, o sea, solo cuando lo diseñamos. En realidad en el Nashi Schneiderman Plus, que es la herramienta que utilizamos en la materia, no existe el override. En taller sí lo van a tener que usar y van a tener que ponerlo. No, pero me refiero a la clase abstracta, cuando ya estamos, por ejemplo, no sé, haciendo una aplicación, ¿vamos a tener que implementar Sí. clases abstractas o eso es solo, digamos, en la parte donde estás como generando las reglas del negocio y estás haciendo, digamos, todos los diagramas? O sea, No, o cuando- sea, ustedes chicos, o sea, a ver, herencia junto con clase abstracta y polimorfismo es toda la unidad 3. O sea, en un parcial, en un final va a aparecer de que ustedes modelen la relación, las relaciones jerárquicas, las relaciones de herencia entre las clases y definan la clase abstracta de manera correcta y el método abstracto. Fíjense que este método, al estar en cursiva, está indicando que es abstracto, por lo tanto tiene que aparecer implementado en rectángulo y en triángulo. O sea, yo se los puse a propósito en negrita para resaltarlo y vean de que, bueno, ahí está el polimorfismo.
¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿O Sí, sí. están Es en mucha la data, pero sí. nebulosa? Sí, es mucha data abstracta, pero bueno, la idea es que vayan madurando y masticando estos conceptos, porque sí, es un poco lo que yo les digo también a los chicos de fundamento, o sea, en este mundo nada es perfecto, todo tiene sus pros y sus contras, o sea, ustedes tienen la ventaja de un plan de 2 años, o sea, en 2 años pueden obtener el título. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay mucha información compactada en poco tiempo y son conceptos abstractos que hay que madurarlos y no se maduran de un día para el otro. Por eso tienen que ser tolerantes a la frustración, al darse la cabeza contra la pared, al no entender, porque, digamos, una carrera de sistema de 2 años no es muy natural con respecto a nuestro sistema cognitivo. O sea, nuestro sistema cognitivo no está muy preparado para obtener tanta información y madurarla en poco tiempo. Pero bueno, los seres humanos somos capaces de hacer de todo. Así que bueno, en eso tiene que tener paciencia. Obviamente que el tener en claro los conceptos, releer el material y hacer prácticas, uno hace que ese proceso, o sea, el esfuerzo que yo le dedique es directamente proporcional al avance que voy a ir teniendo. Hay Eso, guía, profe. Hay un TP de esto, ¿no? Sí. ¿cómo? Sí. Hay TP de esto, sí, de la unidad 3. Sí, hay casos. Sí, en el aula virtual sí, hay material Ahí vi, trabajo práctico, herencia. y trabajo práctico, sí, hay algunos ejercicios de herencia, yo este material se los voy a pasar. Y el otro día escuché, ¿cómo es el nombre de este chef? Bauman. Que me quedó, cuando lo escuché, me hizo acordar de ustedes, ¿no? Bauman, ¿no? Francis Malman. Ballman. Francis Ballman, ¿no? Francis Ballman, ahí está. Un chef argentino, bueno, de renombre internacional, y él decía lo siguiente. O sea, para poder ser un buen chef hay que tener todo el conocimiento teórico acerca a veces hasta de química, por todo lo que implica la manipulación de los alimentos y todo lo que tiene que ver con la química de los alimentos, y cocinar. Y tener un gran soporte a la frustración, porque requiere de mucha paciencia el llegar a ser un buen chef. ¿Sí? Lo dice un tipo que en su especialidad, en su área, es de renombre mundial. Bueno, en lo nuestro pasa exactamente lo mismo. Es paciencia, practicar una y otra vez, darse la cabeza contra la pared y poder ser paciente y tolerante ante eso. Porque hay un abanico de recursos, lo que disponemos nosotros son recursos, o sea, todos estos son recursos, las jerarquías de herencia, las clases abstractas, las interfaces, todo es recurso que nosotros tenemos que aprender y saber cómo utilizarlo. Y para eso, lo que yo les decía el primer día de clase, ¿no? Tener los conceptos claros, practicar, hacer las pruebas de escritorio de lo que uno escribe y aprender sobre los errores y tenerse paciencia. Y él hacía mucho hincapié al tema de la paciencia.
Así que bueno, sé que es mucha información, que es muy abstracta, que es compleja, lleva un tiempo aprender y madurar todo esto, pero bueno, no se desanimen, avancen y hagan ejercicio. Profe, Sí, solo para que me quede bien claro, nosotros podemos sobreescribir métodos y eso puede ser tanto polimorfismo cuando es con clases abstractas, pero también podemos sobreescribirlo sin necesidad de que sea polimorfismo, ¿no? es tal cual, tal cual. Lo que vimos, o sea, cuando vimos el ejemplo con los vehículos, ¿sí? Aplicamos el override sobre el método acelerar, ¿sí? Y no estábamos aplicando polimorfismo, simplemente estábamos ocultando en cada una de estas clases el método acelerar de la clase vehículo. Ahora, con el ejemplo de la figura geométrica, estamos aplicando polimorfismo, ¿sí? Y estamos usando el override sobre el método calcular área, ¿sí? Que es sobre donde estamos aplicando la idea de polimorfismo. A ver, ¿qué significa polimorfismo? O sea, polimorfismo significa múltiples formas. ¿Sí? Eso es el polimorfismo. También es una idea que creo que viene de la biología. Volvemos de nuevo a la biología, como cuando arrancamos a hablar de la jerarquía de clases, porque la biología organiza los seres vivos en categorías, en clases, en especies, ¿no? Jerarquía de clases, jerarquía de especies, ¿no? La biología habla más de especies. Bueno, podemos hablar de jerarquía de clases, jerarquía de especies, son básicamente sinónimos. El polimorfismo también tiene que ver con la capacidad, ¿sí? De que un organismo tome múltiples formas. O sea, acá lo que tenemos es la capacidad de que un objeto tome múltiples formas. Y me dirán, ¿y cuál es el objeto que toma múltiples formas? Bueno, yo acá les escribí un ejemplo sencillo para que, por un lado, ver la implementación física del polimorfismo y por otro lado, ver cómo el polimorfismo funciona. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, era una pregunta, pero no con respecto a eso, sí, en cuanto a la metodología. No sé si mañana vamos a estar con usted también. No, mañana van a estar con Pablo. Y basándonos más en Java, ¿no? Pero sobre el mismo tema. Claro, sí, porque... no, perdón, no, mañana ustedes no tienen taller, tienen P1. No. Pero vos no estabas cuando... No, mañana... les dieron, ¿no? Perdón, hoy es programación. Claro, bueno, yo les comenté al principio de la clase que Seba... Sí, problema... eso. No, eso lo sé. Sí. Pero mañana no vamos a tener taller de programación, perfecto. La clase la vamos a tener con el otro profesor, pero no con usted. Exactamente, la van a tener con Pablo. A Pablo ya lo conocen ustedes de taller. Sí. No. Bien. Me había equivocado en eso nomás. Pero la pregunta es más que nada con la metodología. Si por lo menos en las clases que viene que tengamos con usted, podamos hacer algún que otro ejercicio del trabajo práctico en conjunto. Era solo eso. Sí. Mañana van a hacer eso con Pablo. Pablo también está como ayudante en P1. O sea, lo van a ver a Pablo como lo han visto en taller, pero con Pablo van a empezar a ver la práctica de P1, porque no van a tener clase de taller, ¿sí? Seba tuvo un problema familiar, se dio las horas a partir de los feriados, y bueno, determinamos hacer todo un repaso de la parte conceptual de herencia, clases abstractas, interfase, polimorfismo, y mañana con Pablo, que empieza a ser también ayudante de P1, arrancar con la práctica de P1.
¿Se entiende? Por eso no van a ver Java mañana, sino diagramas de clase y la implementación de algún algoritmo en el Nash-Schneiderman Plus. Perfecto. ¿Se aclaró ahí? Clarísimo, Sí. entonces ya mañana podríamos hacer algún que otro ejercicio. Así ya. Claro, la idea es que mañana arranquen con Pablo con los ejercicios de P1. Yo estos se los tengo que mostrar en Java porque no se los puedo mostrar en el Nash-Schneiderman. A través de un diagrama de Nash-Schneiderman en el Nash-Schneiderman Plus que está en el aula virtual. Lo plasmé en Java para que vean, digamos, de manera más concreta estos conceptos, pero bueno, hay que volver al Nash-Schneiderman Plus. Sí, alguien quería preguntarme algo más. No, yo, o sea, lo que no llego a entender es por qué, por ejemplo, una sobreescritura que no es con una clase abstracta no es polimorfismo. O sea, al fin y al cabo no se está haciendo lo mismo. Porque acá vamos a ver no. En el caso de no tener una clase abstracta, ¿sí? Y tener una implementación del método, como vimos en acelerar, ¿sí? En la clase base, eso ya rompe la idea del polimorfismo. El polimorfismo significa, y en eso estábamos, ¿no? Es que un objeto puede tomar múltiples formas, ¿sí? Y adquirir el comportamiento correspondiente a cada una de esas formas. ¿Sí? De nuevo, polimorfismo significa múltiples formas. Entonces, tenemos que un objeto puede adquirir, ¿sí? Múltiples formas, pero al mismo tiempo responder con el comportamiento correspondiente a esa forma, que no es lo que ocurre en este caso. En este caso simplemente estoy ocultando el comportamiento del método acelerar que está en la clase base, ¿sí? Porque no me sirve para nada, pero tengo implementación en este método. Ya vimos que tenemos implementación, es un método que está implementado, no es un método abstracto, tiene código, más allá de que sea un simple system out, hay código y está implementado, ¿sí? Y después, las clases que están por debajo lo ocultan por completo o lo ocultan en forma parcial, pero el método está implementado. En el polimorfismo no, yo tengo un método abstracto, ¿sí? Tengo un método abstracto, calcular área es abstracto, y obligo a las clases base a implementar ese comportamiento. ¿Por qué lo obligo? Por lo que vimos. ¿Sí? Por eso yo se los trasladé a ustedes y les dije, calcúlenme el área de una figura. Si yo te pregunto que me calcules el área de una figura, ¿vos qué me dirías? Que necesito saber cuál es la figura. Exactamente, porque no podés calcular el área de una figura así en forma abstracta, ¿no? Entonces yo te digo, mira, tenés que calcular el área de un rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Base por altura. Bien, yo te digo, base 3, altura 2. ¿Cuál es el área del rectángulo? 6. Bien, ¿por qué? Porque multiplicaste la base por la altura. Ahora, yo te digo, calcular el área del triángulo. ¿Podés hacer base por altura? ¿Alcanza? No, no tengo que hacer eso dividido por 2. ¿Por qué? Porque es otra figura. Exactamente, porque base por altura sobre 2 es calcular el área de un rectángulo, no de un triángulo. ¿Sí? Todas estas preguntas que parecen tontas en orientación objeto son esenciales, o sea, parecen tontas, pero tienen que ver con la simplicidad también de la realidad. O sea, no puedo calcular, no puedo hacer cálculo del área de un triángulo base por altura, porque eso corresponde a un cuadrado y no a un triángulo. Entonces, si yo tengo que implementar
el cálculo de la fórmula del cálculo del área de un rectángulo no puedo usar la misma que la del triángulo, ni tampoco puedo usar la del triángulo para implementar la de un rectángulo. Pero por otra parte, yo no puedo tampoco implementar el cálculo del área en una figura así en forma abstracta. Entonces, el cálculo del área en figura es abstracto y lo declaro como abstracto, ¿sí? Y después, en el caso del rectángulo, implemento la fórmula correspondiente y en el caso del triángulo hago exactamente lo mismo. Profe, una consulta. Sí. Si el método calcular área, pongámosle que las clases hijas no serían muy distintas unas a las otras. Es un método que el comportamiento para las clases hijas es el mismo. Ahí sí podría quedar ese método en la clase abstracta, ¿no? A ver, Por ejemplo, perdóname. no te preocupes. Repetime la pregunta. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, el área de un triángulo y un rectángulo tienen comportamientos distintos. Por eso es que no va como en la clase abstracta y va en la clase subhija. Perfecto. Pero si existe algún método que sí realmente tenga el mismo comportamiento para todas sus clases hijas y pueda ir a la clase padre, ese método. Es lo que vimos en el caso de. Es el que vimos en el caso del vehículo. Perfecto. ¿Sí? Bien. O sea, si acelerar un vehículo es exactamente lo mismo para cualquier tipo de vehículo, lo implemento acá, ¿sí? Y bueno, uso el que está acá y lo heredo y aparece en todos los tipos de vehículo. Sí, tienes razón, es verdad. Perdón. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Tengo una flexibilidad más. O sea, la orientación objeto me dice, mira, si acelerar un vehículo es el mismo para todos, ponelo en vehículo, que las clases derivadas lo hereden y listo. Ya está, ya tenés el acelerar en cada clase derivada. Ahora, me da un paso más allá y me dice, mira, puede ser de que la aceleración de un auto tenga algún comportamiento propio, específico, además del que está en acelerar, acá en la superclase, ¿sí? Entonces tengo la posibilidad del override, ¿sí? Entonces, con el super llamo ese comportamiento porque me sirve y después, lo que hicimos acá, y después en auto, con el super llamamos al acelerar de vehículo, fíjense que estamos en vehículo, llamamos al acelerar de vehículo y además hacemos algo propio de la aceleración de un auto. Exacto. ¿Sí? Perfecto, sí. Ahora, en moto, ¿qué dijimos? No, la aceleración de una moto es muy específica, no me sirve el código implementado en el acelerar de vehículo, y bueno, no pongo el super y directamente cuando llamo al acelerar de moto se ejecuta este código, claro, y lo que está en el acelerar de vehículo queda completamente oculto. ¿Sí? Perfecto. Gracias. De nada. Por eso yo les tiro los mensajes acá. O sea, llamamos al acelerar de auto, pero primero se llama el acelerar de vehículo y después el acelerar de auto. ¿Sí? Llamamos al acelerar de una camioneta, se llama al acelerar de vehículo y después viene el acelerar de la camioneta, ¿sí? Que es, llamamos al acelerar de vehículo, por eso aparece primero el system out de vehículo, ¿sí? Y después aparece el mensaje propio del acelerar de camioneta, ¿no? Que dice acelerar camioneta a 50 km/h, que es esto que está acá. ¿Sí? Y en moto, no, en moto llamamos al acelerar de moto y
construimos la moto, llamamos al acelerar de moto y se muestra este mensaje solamente, porque no llamamos al acelerar de vehículo, porque no, decimos que no nos sirve. ¿Sí? ¿Ahí te quedó claro? Sí, sí, profe, muchas gracias. Perfecto. En Bueno. realidad ya lo tenía claro, pero como voy switchando con todos los nuevos conocimientos, como que a veces voy para atrás y para adelante y... No, está bien, pregúntenme, o sea, aunque lo tengan claro, por ahí pregúntenme si les sirve para afianzar lo que ya más o menos tienen claro, ¿no? Claro. Ahora, con el polimorfismo no, con el polimorfismo el método calcular área es abstracto, no tiene nada, fíjense que no tiene ningún bloque de código implementado, es simplemente su signature, ¿sí? Tengo que usar la palabra clave abstract para decir que es abstracto, ¿sí? Esto va a hacer automáticamente que la clase sea abstracta, y después obligo, como rectángulo hereda de figura, ¿sí? Obligo, fíjense lo que me dice el compilador si saco el calcular área. Fíjense, me da un error. Fíjense lo que me dice. Rectángulo no es una clase abstracta y no hace un override, ¿sí? Del método abstracto calcular área. ¿Sí? El compilador tira esto, lo que me está diciendo es, che, mirá que el rectángulo hereda de figura, figura tiene un método abstracto y en rectángulo no se está implementando ese método. Eso es lo que me está queriendo decir. Yo tengo dos alternativas. O implemento el método calcular área en rectángulo o digo que rectángulo también es abstracta. Y ahí se terminó el error. ¿Sí? Pero yo no quiero hacer abstracto rectángulo porque rectángulo ya son objetos concretos. ¿Sí? Entonces, saco el abstracto e implemento el método calcular área. Y ahora el compilador se queda tranquilo y no me reta más y se va el mensaje de error. ¿Sí? Bien, vamos a ver esto en funcionamiento. Porque fíjense que acá aparece algo muy interesante que tiene que ver también con el polimorfismo. Fíjense que yo tengo, acá que teníamos, por ejemplo, vamos al caso de la herencia y solamente la herencia. Por ejemplo, acá instanciamos un auto y declaramos que este objeto de nombre for es un auto. ¿Sí? New auto, vamos a crear un auto, por lo tanto, le asignamos como tipo de dato a este objeto auto. ¿Sí? Esto es, ya lo saben, es como si yo tengo una variable entera que se llama, no sé, número, y le asigno un 2. ¿No? Es exactamente lo mismo. Construyo un auto y tengo que decir, debido a que en este caso Java es un lenguaje, se llama fuertemente tipado, yo estoy obligado a definir el tipo de una variable antes de instanciar esa variable, ¿sí? Diferente por ahí a JavaScript, que son lenguajes débilmente tipados, perdón. Java no lo es. Entonces me obliga, cada vez que yo declaro una variable, un objeto, a que le defina el tipo. ¿Sí? Eso ustedes ya lo vieron en fundamentos, ¿no? Ahora, entonces acá instanciamos un auto, decimos que la variable, el tipo de la variable es auto. ¿Sí? Hasta ahí nada raro, nada complicado. Ahora, con el polimorfismo,
yo puedo hacer otra cosa. Fíjense que yo acá estoy instanciando un rectángulo y estoy diciendo de que el tipo, ¿sí?, de dato del objeto, figura 1, ¿sí?, es figura, no digo que es rectángulo. Podría hacerlo, ¿sí? Y no pasa nada y el compilador no se enoja y me deja hacerlo. Pero puedo decir de que es una figura. Y acá está la idea, otra idea central del polimorfismo, que yo tengo un objeto que está tomando, ¿sí?, diferentes formas. O sea, esta figura toma una forma de rectángulo, ¿sí? Podría después un triángulo, ¿sí? Fíjense que esta figura, que es una figura, pero al mismo tiempo puede ser un rectángulo y después puede ser un triángulo. O sea, va cambiando de forma y el comportamiento que va adquiriendo el objeto, ¿sí?, es el que corresponde primero a un rectángulo y después a un triángulo, ¿sí? Vamos a poner un 6 acá. O sea, fíjense que claramente va tomando múltiples formas. ¿Cualquier forma puede tomar? No. O sea, puede tomar las formas que están dentro de la jerarquía de clases, ¿sí? Si yo tengo una clase, no sé, estrella, no puedo a figura, vamos a hacerlo, a ver. Vamos a suponer que tiene... No sé, estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Un entero. Medio difícil porque por lo menos tendría que ser algo plano. Pero bueno, no importa. Fíjense, tengo la clase estrella, la tenemos acá implementada, vamos a poner... a desplazar solo.
Se supone que desplaza una estrella, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo quiero a figura 1, ¿sí? Y una estrella, fíjense lo que me dicen. Tururú. ¿Qué le pasa? Bueno, no sé qué locura le agarró al Netwin, ahí se calmó. Fíjense lo que me dice. Estrella no puede ser convertida a figura. Claro. Ahora, ¿por qué no me está diciendo lo mismo ni de rectángulo ni de triángulo? Porque rectángulo y triángulo están dentro de la jerarquía de figura. ¿Sí? Estrella, nada que ver con una figura. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero instanciar un objeto de tipo estrella y asignárselo a un objeto de tipo figura. Entonces me dice, no, vos lo que estás queriendo hacer acá no va porque no podés convertir una estrella en una figura. ¿Sí? Entonces, o sea, el objeto figura que es polimórfico puede tomar diferentes formas, ¿sí? Y comportamientos, pero dentro de la estructura de la jerarquía de clases, ¿sí? De la figura. No le puedo terminar asignando cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Profe, Vamos. Sí. ¿ese comportamiento lo puede hacer solamente una clase abstracta o también lo puede hacer una clase como vehículo? ¿Cuál comportamiento? El de ser polimórfico. Yo puedo poner, si lo quiero trasladar, si yo quiero hacer polimórfico a vehículo, tengo que definir un método abstracto y transformar en vehículo en una clase abstracta. Por eso, o sea, sí o sí tiene que ser una clase abstracta. Tal cual. Si no, caemos en el override que ya venimos viendo y eso no es polimorfismo. ¿Sí? Ok, pero pues, no es polimorfismo, pero se puede hacer. O sea, si yo quiero, a ver, si yo quiero agarrar e instanciar, a ver si te referís a esto, ¿no? Que sí puedo hacerlo. O sea, yo puedo tener por la relación de herencia, ¿sí? Yo acá puedo poner un auto si quiero, ¿sí? Puedo instanciar un auto. Ok, era eso. Lo que Era preguntaba. esto. Ahora, además de que yo estoy pudiendo, o sea, este vehículo estaría tomando puede tomar cualquier forma dentro de la jerarquía de vehículos. Ahora,
no tengo aplicado un polimorfismo a partir de que no tengo un método abstracto, ¿sí?, que después implemento en cada una de las clases base. Tendría que venir a acelerar, en todo caso, si quiero hacerlo polimórfico, transformarlo. O sea, tendría que agarrar, sacar esto, y a esto ponerlo en abstracto. Perdón, estoy tocando cualquier cosa. Ya estoy mareado hasta yo. ¿Sí? Ahí sí. Y acá tengo que ponerle el abstract. Pero bueno, no era la idea. O sea, acá la idea es mantener simplemente el concepto de herencia y después ver un ejemplo de polimorfismo con el caso de las figuras. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto ahora, fíjense. Figura 1 es un objeto de tipo figura y voy a instanciar un rectángulo, ¿no? La figura es un rectángulo, está bien, ¿sí? Voy a calcular el área del rectángulo, 2 por 3, 6, o sea que el área 6 está bien. Ahora, sigo con figura, pero en vez de, o sea, el mismo tipo de figura, del mismo tipo de dato que figura, ahora ya no es un rectángulo, le voy a asignar un triángulo, ¿sí? Calculo el área del triángulo, la figura es un triángulo y el área es 18, está bien, 6 por 6, 36, dividido 2, 18, ¿no? O sea, acá está la magia del polimorfismo, o sea que yo tengo este objeto figura, en un momento fue un rectángulo, en un momento fue un triángulo, y cuando le pedí que calculara el área, aplicó la fórmula adecuada, no terminó calculando cualquier cosa, ¿sí? Esa es la magia del polimorfismo. O sea, esto es un principio, creo que lo van a ver ustedes en alguna otra materia, no sé si es en programación 2, ¿sí? Hay un principio fundamental en la ingeniería de software que es lo que se llama programar contra la interfaz, ¿sí? Acá no estamos usando una interfaz, estamos usando una clase abstracta, pero la idea es más o menos la misma, ¿no? Por los beneficios que eso trae, que no me voy a meter porque no les quiero seguir tirando más información, búsquenlo ustedes después si quieren, googleen, pongan programar contra la interfaz. Hay un framework muy utilizado en el mundo de Java que es Spring, que tiene un motor de inyección de dependencia, y bueno, toda la inyección de dependencia se hace siempre contra las interfaces. Y tiene que ver con esto. Pero bueno, no me voy a meter ahí para no marearlo. Pero, o sea, ¿ven la diferencia entre este código y el que vimos antes, que teníamos
instanciábamos un auto y se lo asignábamos a un objeto de tipo auto, instanciábamos una camioneta y se lo asignábamos a un objeto de tipo camioneta, ¿sí? Acá tenemos una figura, ¿sí? Y le vamos asignando distintos tipos de objetos y cuando le pedimos un determinado comportamiento, aplica el comportamiento que corresponde, no termina calculando el área de un cuadrado cuando es un triángulo, o cuando es un triángulo el de un cuadrado, o que no termina haciendo nada, ¿no? Porque ustedes podrían decirme, bueno, pero figura es abstracto, no tiene ningún comportamiento. ¿Sí? Pero bueno, ahí está la magia del polimorfismo, de que en realidad a figura yo le estoy metiendo un rectángulo y cuando digo calcular área, llama al calcular área del rectángulo. ¿Sí? Fíjense lo interesante que yo, si le digo, llévame al calcular área, me lleva al calcular área abstracto, el calcular área que no tiene nada. Ahora, cuando ejecuto el programa, ejecuta el calcular área del rectángulo. ¿Sí? ¿Ven esa diferencia? Lo interesante de esa diferencia. O sea, que en tiempo de compilación o de escritura del código, yo le digo al IDE, llévame al calcular área y está bien, me trae acá. Me lleva al área, al calcular área de la figura, porque este objeto está declarado como un tipo de dato figura y me lleva al calcular área de figura. Ahora, cuando ejecuto el programa y le digo calcular área de figura 1, me termina calculando el área del rectángulo. Porque en runtime, en tiempo de ejecución, reconoce, se da cuenta de que acá ya no tengo una figura propiamente dicha, abstracta, sino que tengo un rectángulo. Y lo mismo acá con el triángulo. Y termina calculando, llamando al calcular área de manera correcta. ¿Sí? Que bueno, es un poco lo que hice acá. Al final sí, creo que queda mejor haciéndolo sobre el mismo objeto, ¿no? Acá lo que hago, bueno, es volver a instanciar, ya es otro objeto, y llama al getNombre y el calcular área del triángulo. Pero me gusta más el así. Bien. Esto se llama, alguien me había dicho que había llegado hasta el casting, ¿sí? ¿Qué es el casteo? Ustedes hasta ahora no habían usado el casteo de objeto, el casting o el cache de objeto. O sea, castear un objeto significa transformar un objeto de un tipo a otro objeto, ¿sí? ¿Puedo hacerlo de manera indiscriminada? No, siempre tenemos que movernos dentro de la jerarquía de clases, ¿sí? Si yo quiero castear un objeto declarado como figura a una estrella, se va a producir un error en runtime porque las estrellas no son figuras, ¿sí? Entonces, upcasting o downcasting o casteo hacia arriba o casteo hacia abajo, ¿sí? La traducción tiene que ver con este movimiento de ir hacia arriba o de ir hacia abajo en la jerarquía de clases, ¿sí? Yo puedo castear hacia arriba, puedo castear hacia abajo, o sea, puedo transformar. El casting hacia arriba es básicamente lo que hicimos hasta ahora, o sea, tenemos un objeto rectángulo y lo paso a un objeto figura, que es más o menos lo mismo que hicimos acá, ¿no? Tengo una figura y le asigno un rectángulo. O sea, acá tengo una figura y le asigno un rectángulo. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto, fíjense
es que al castear hacia arriba yo estoy perdiendo información, o sea, estoy perdiendo miembros del objeto. ¿Quieren dejar acá, chicos? O sea, tengo miedo de que se les arme un, un enriedo de conceptos. ¿Quieren que lo veamos la clase que viene esto? Sí, yo por mí Sí, cortaría, sí. pero bueno. Estaría bueno. Sí, porque tengo miedo A todo de drama, si marearlo. seguís. Lo Yo que puedo pasa es que salir, tengo total, miedo ya vi el video de... de Siminio, así que no tengo drama. ¿Y el resto cómo está? Qué Porque malísimo. tengo temor de eso, de que se les termine armando un enriedo de cosas que después no sepan para dónde correr y no es la idea. Total, nos quedaría ver estos dos temas. No estaríamos mal con el tiempo. Porque el casteo tiene lo suyo también. Si lo podemos ver la próxima clase, por Sí. mí mejor. Sí. Voto por lo mismo. ¿Cómo? Me Que si sumo. lo podemos ver la próxima clase, mejor. Dale, sí, porque yo ya, o sea, hasta yo me doy cuenta que digo, no, los voy a marear. A ver, en el material de estudio está y lo pueden leerlo. Yo les voy a mandar este proyecto. Ustedes lo levantan si bien está hecho en NetBeans, lo pueden levantar después con el Eclipse. O les mando solamente las clases y después ustedes arman un proyectito en Eclipse y leen el código y juegan un poco con esto. Y después la clase que viene vemos lo del casteo. Pues sí, sinceramente les empecé a explicar y tengo miedo de eso, de que en vez de aprender se les termina armando un lío bárbaro y bueno, se derrumbe todo lo que venimos viendo hasta ahora.